Son las 6 de la mañana con 51 minutos. Se encuentra con nosotros en estudio Javier Aguaví, presidente de la CONAICE, de la Confederación de Nacionales Indígenas de la Costa Ecuatoriana, quien estuvo en la mesa de negociaciones entre la dirigencia indígena y el presidente de la República y sus ministros para llegar a acuerdos, derogar el pronunciamiento que se dio el gobierno nacional de la subida de combustible, la elevación de los pasajes por un lado. Y también ayer ya se instalaba la nueva mesa para los nuevos acuerdos y los retos que se tiene para transparentar la situación económica que tiene el país y contribuyendo con la participación ciudadana y de los indígenas a aportar o apuntalar las posibilidades, las alternativas económicas que tenemos. Pero hay varias inquietudes previas. En esos 15 minutos los ecuatorianos estuvimos pendientes a través de los medios de comunicación de esa reunión que se anunció primero para las 3 de la tarde y que inició pasadas las 18 horas, que arrancó con un poco más de una hora de una primera intervención, una ronda de intervenciones. Y luego se pidió un receso de 15 minutos que se convirtió en casi 2 horas o sobre las 2 horas, que finalmente terminó en este anuncio de acuerdo. ¿Existió en algún momento quiebres allí? ¿Existió en algún momento no acuerdos previo a lo que sucedió? Y por otro lado, ayer se esperaba desde muy temprano ya las declaraciones por parte del presidente de la República, que si alguien nos diga, ya tengo el nuevo acuerdo, cosa que se dio ayer en horas de la noche. Todo esto en positivo para el Ecuador, pero veamos qué fue lo que pasó, el entretelón entre ese tiempo, entre la negociación y finalmente la resolución. Javier, muy buenos días, bienvenido. Salam María Elena Changuena, disculpar un poco por esta... También estuvo, sabemos, en la calle. Así es, muy buenos días a mi hermano de la nacionalidad Sáchila, a toda la provincia y a todo el Ecuador. En realidad, para nosotros como nacionalidades y pueblos, esta lucha que se ha emprendido a favor del pobre, de las personas que más necesitan en este mundo, en este país, pues nos sentíamos afectados y es por eso pues, que nosotros salimos a la lucha, a las calles, a marchar, pero de manera pacífica. Sí, no es justo que el pobre, cada día más pobre, tenga que pagar esas consecuencias a estas medidas económicas del decreto 883, que ahora ya se da de baja, ¿sí? Con el decreto número 894, ¿sí? Y sobre todo pues queda en trabajar un nuevo acuerdo o decreto, podríamos decir, para poder buscar dentro de ello la solución, pero también sabemos que estamos pasando por una crisis económica difícil, sí, pero no podemos dejar de ser irresponsables, pero hay que buscar las alternativas para así llegar a un punto de equilibrio y no ser tan afectadas. En estos 15 minutos, como usted decía, fue unos 15 minutos que prácticamente no veíamos correr el tiempo porque cuando ya se entabló el diálogo y dentro de eso pues el señor presidente con su gabinete, podríamos decir ministros, asesores, entraron a una oficina y de allá no salían hasta unos 30 minutos. La ONU estaba presente, dentro de ello el acompañamiento, la conferencia episcopal que también estuvo presente, ¿sí? Más bien la ONU salía, pero también hubo una inducción de que estuviera prácticamente, ¿no?, a las disposiciones del Estado. Nosotros veíamos esa situación internamente, el representante que estuvo como mediador, ¿sí? Él supo pedir las disculpas internamente cuando estábamos en la mesa ya de comisión, en la que se había formado la comisión. Pero por la percepción que tenía el sector indígena de que las Naciones Unidas estaban queriendo no ayudaba mucho, como que era más a favor un poco del Estado, okay, que entendamos, ¿no es cierto? Pero ¿quién nos entendía a nosotros como pobres? ¿Quién nos entendía a nosotros quienes nos afectaba estos subsidios? Entonces se produjo en ello de que salían asesores, salía el representante de la ONU, estuvo el señor Carlos Poli, me parece que era de la Contraloría General del Estado, él salía, entraba, decía el texto quedaría así, nosotros decíamos no, tiene que cambiarse, sí, que tiene que pues prácticamente buscar la viabilidad jurídica. En esas 2 horas conversaron bastante, iba y venía la información.
veían que entraban, salían, entraban, no nos poníamos de acuerdo prácticamente para el tema del anuncio de la eliminación del decreto, ¿sí? En un inicio no lo quisieron, no quisieron derrocar el decreto porque el presidente entró siendo firme, manifestaba que no, que esta era la solución para el país, pero nosotros también en ello era conversando, ¿sí? Venía con decirle que a medida que se iba dándose el tiempo, las personas ya se ponían nerviosos de parte del Estado porque veíamos fácilmente que al momento de tener un documento decía va a quedar así y sus manos comenzaban a temblar bastante, ¿sí? Bien nerviosos que nosotros lo vimos, nosotros éramos firmes en la situación hasta que después fue cediendo y prácticamente pues ya dio el anuncio, ¿no? La ejecución del decreto 883. Fue también una situación de que a las 3 de la tarde había anunciado realizar el diálogo, pero dentro de esto no nos daban a conocer el lugar. ¿Dónde claro, se reunieron? el presidente el presidente sí, de la CONAIE manifestaba de que le habían dado a conocer que sea en el aeropuerto o si no en los cuarteles del militar. Eso era como irse a meter a la boca del lobo, porque llegábamos, según conversábamos, y nos apresaban en ese Los mismo temores momento. que se podían Claro, generar, por nos supuesto. podían apresar, ¿no? Pero sobre todo fue en el Centro de Espiritualidad San Patricio, el Vía Cayambe, que se realizó. Eso fue como a las 3 de la tarde, más o menos, que nos llegó también a los dirigentes. El presidente tipo 2:45, supo el lugar a donde teníamos que trasladarnos. Eso también era por medidas de seguridad. Por supuesto, y sobre todo se entiende. que así es. Ya de llegar empezó como a la una hora y media después. Los periodistas internacionales estuvieron molestos porque no se daba a la hora, no se estaba conllevando, ¿sí? Ya dentro también prácticamente se molestaron, ¿no? Los medios internacionales, después de la declaración tuvo que salir y prácticamente ya ustedes habrán visto el escenario en el cual estuvimos. Pero yo creo que de todo esto pues es todo un país que también, ¿no es cierto?, no estaba preparado para estas medidas económicas inconsultas, podríamos decir. Creo que para eso estamos los organismos sociales, sus representantes, las autoridades, donde debería y buscar la solución, no castigar al pueblo de esta manera, ¿sí? El rico, el que más tiene, más quiere. Ahora, una ¿sí? de las cosas que señalaban, y lo dijo el presidente de la República, y lo dijo el ministro de Finanzas, con estas medidas lo que queremos es más bien beneficiar o focalizar las medidas o lo que surge, el recurso económico que surge de las medidas de quienes más necesitan y no beneficiar al que más tiene. Y lo que señalaban es que el subsidio de la gasolina beneficia a los más ricos de este país y promueve también o aporta a la economía o a la actividad ilícita que vienen desarrollando los narcotraficantes y también, por otro lado, el tema del contrabando. Eso se citó en esta reunión varias veces. Así es, se citó varias veces. Por eso nosotros, ¿no es cierto?, cuando ya estuvimos realizando el decreto, ya después del anuncio del señor presidente, enseguida se estableció ya una comisión para trabajar sobre el decreto, que esto duró como hasta las 3:30, 3:45 de la mañana. ¿Se quedaron después de lo que se cerró la transmisión? De que se cerró la transmisión se quedó, y prácticamente al momento ya de ello, pues estuvimos trabajando y fue donde ya se ha hecho público, ¿no? El tema del decreto, ¿no es cierto?, que el artículo 1 dice, déjese sin efecto el decreto ejecutivo número 883 del 1 de octubre de 2019, publicado en el suplemento registro oficial número 52 de octubre de 2019. Pero a su vez también el otro punto en el cual el artículo 2 nosotros decíamos, procédase de manera inmediata a la elaboración de un nuevo decreto ejecutivo, que lo vamos a hacer, sí, dentro de ello con el Ejecutivo, que permita una política de subsidios de combustibles, con un enfoque integral, con criterio de racionalización, focalización y sectorización, que precautele que esto no se destine a beneficios de personas de mayores recursos económicos, en este caso los más ricos, ¿no es cierto?, y ni a contrabandistas de combustibles. Entonces, está tenemos puntualizándose, que ¿no? esto. O sea, Así claramente ha quedado establecido allí el nuevo acuerdo que tienen que trabajar. Ahora, sabemos que ese nuevo acuerdo no es una cosa de la noche a la mañana, sino que llevará su tiempo. Una cosa interesante que vemos es que se puede transparentar las cifras económicas en las que el Ecuador está y saber, no es una cosa que ya pasó y que se quedan las cosas tal cual.
el Ecuador tendrá en un momento determinado y con la mirada del sector indígena que ha defendido los intereses de los más necesitados, entendemos o aspiramos que lleguen a un acuerdo. Sabemos que los ecuatorianos algo tenemos que hacer y afectaciones económicas habrán. A ver, dentro de ellos sí, o sea, al momento ya de ir realizando el decreto habrá que realizar varios análisis, pero la afectación que nos llegó fue impactante a todos nosotros, o sea, de que suba el diésel de un punto exagerado, podríamos decir, no sé, más del 60%, y dentro de ello, pues, también hay que buscar las alternativas, a ver, si es que nosotros decimos, ¿no? Vamos a buscar, ¿sí?, mejorar la economía. Hay que también ver en las instituciones públicas, pero las instituciones públicas, ¿quiénes están al frente que ganan un salario más de 3.000, 4.000, 5.000 dólares de parte del Estado? Discúlpeme, compañeros, pero los generales, la policía, todo, o sea, si hablamos de las instituciones, no es posible que vayan a ganar ese precio. Cuando el sueldo básico, si no me equivoco, es de 380, 392 y sube, o sea, se eleva, entonces no podemos estar en desigualdad, hay que buscar un punto de equilibrio. Hay pensiones a vitalicias a los presidentes, pues también ellos también tienen que ver que no solamente ellos viven y comen y el pueblo trabaja desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Ahora, muchas pero es veces. difícil generalizar, ¿no? El tema de que todos en una misma bolsa, a todos en las mismas condiciones. ¿Qué pasa? Por ejemplo, hacía un análisis del presidente de la República que decía, tenemos expresidentes que tienen avanzada edad, que no van a tener otro mecanismo de ingresos económicos, que hicieron cosas interesantes por la patria y que esta es una manera, posiblemente revisar los montos, pero eliminación total, es decir, habrá que ir discutiendo situación por situación y caso por caso, y esa es una cosa que se va a llevar tiempo. Pero está bien, realizaron un trabajo, digamos, ¿no es cierto?, de 4 años de mandato, pero también existen bonos. Dígame si ellos podrían resistir con un bono que tiene la ciudadanía. Javier, pero no podemos hablar nosotros de no podemos contrarios, unos contra otros, sino analizar. Así es, analizar. Pero, a ver, si es que ellos tienen, ¿no es cierto? Pero tampoco ¿quién de nosotros sabemos cuál es el bono que tienen ellos, por decir, Pero es interesante transparentarlo, eso, ¿no? hay que decirlo. Si lo tienen, perfecto, pero tampoco sea en medidas exageradas. No vayan a ser en medidas... No, el país no conoce en realidad cuál es el recurso que prácticamente tendrían ellos. Y como bien dice, ahí hay que transparentalizar para poder ir evaluando y revisando todo en torno al Estado. Ahora, será interesante también que la discusión no se centre en estos temas que se vuelven políticos, porque es fácil decir a los expresidentes quítenle, y eso cala en la población. Cuando hay que ir a investigar, a sacar a luces de dónde nomás tenemos que ir reduciendo de los sueldos de los altos mandos, será interesante. ¿Cuáles son los subsidios a quienes está encaminándose según análisis desarrollados desde el año 2013 por interesantes instituciones educativas, importantes y prestigiosas instituciones educativas de nivel superior? Decían el 20% de los subsidios, el 20% se va para el tema del narcotráfico y también para el tema del contrabando. Y cuando nosotros trasladamos eso a recursos desde el 2013 hasta el 2018, estamos hablando de más de 8.000 millones de dólares que está beneficiándose con subsidios a gente que no es ecuatoriana, Javier. Y eso hay que encontrar mecanismos que hasta ahora no se ha podido, pese a que ha existido endurecimiento, fortalecimiento de la frontera. Es un tema difícil de poder controlar. Mire, como nosotros decimos, esta es una minga de todos, ¿sí? Esta es la oportunidad de poder realizar un decreto que beneficie a todo un Ecuador. Pero dentro de ello también hay que analizar que aquí hay que hacer una minga de todos los sectores. Y nosotros vamos a recoger las opiniones, que muchas de las veces el señor presidente y sus asesores se sentarán en las oficinas y ellos son los que determinan. ¿Y dónde está la participación del pueblo? ¿Dónde está la participación de los sectores? Creo que eso nos va a conllevar a buscar unas mejores, ¿sí?, medidas dentro de este decreto. Pero también hay que dar a conocer que es importante, ¿sí?, que si es que dentro de esto no afectar al pueblo, como le dije hace un rato, de un precio
que Exorbitante. subió exorbitante. Ahora, Javier, ustedes tienen una responsabilidad en este momento y tienen una Todos tenemos una responsabilidad, pero los sí. indígenas que están Nosotros estamos al sentados, frente. ustedes como dirigentes, tienen una responsabilidad especial y una deuda pendiente que tiene el Estado ecuatoriano, y lo han reconocido en varias ocasiones y varios gobiernos, con el sector agroproductivo, con el campo, con la gente, con el agricultor. Así. Y allá el presidente de la República, lo veíamos con buenos ojos, como decía, estos valores tienen que ir a beneficiar al sector del campo. Ojalá se haga realidad, pero sería interesante conocer, ya han hablado dentro de la dirigencia indígena, cuáles son los temas en los que se priorizará y cuáles serán los temas. Bueno, ahora vamos viendo ya de dónde se pueden andar las alternativas o brindar las alternativas para tratar de generar recursos económicos. Pero ¿hacia dónde van a ir focalizados esos recursos económicos? A ver, los recursos económicos, sí, todos necesitamos que prácticamente beneficiarse dentro de ellos. Hemos establecido que los planes de vida dentro de las nacionales tienen que ser llevados en proyecciones, ¿no es cierto? Pero también que promueva la economía, no solamente coger y podríamos decirle que al momento de subsidiarnos o prácticamente no, donde salimos afectados el sector agrícola del campo. Pero a esto nosotros, o sea, vamos a realizar una hoja de ruta donde participen todos, donde participe y se beneficie y no quede sin beneficiarse, porque hay sectores que prácticamente no han sido considerados y a ellos vamos a tratar de llegar. Por eso queremos hacer que sea, o sea, está en nuestros objetivos ideales que todos nos beneficiemos, pero que tampoco se aproveche de las personas que menos tienen, porque siempre nosotros hemos sido los que más hemos pagado. Ahora son ustedes los que están siendo parte de la mesa y los que pueden hacer la diferencia. Porque mira la diferencia, por eso decíamos, el Fondo Monetario Internacional, son ellos las políticas que adoptan y las experiencias que hemos tenido, ¿cuáles han sido en Argentina? Después, ¿no es cierto?, de la firma, cuando da, siempre la economía ha existido a bajar y se ha generado crisis dentro de ello. Eso es lo que no queremos que venga, que ellos nos impongan, que ahora el pueblo, representado por los indígenas, buscar un punto de equilibrio y que sean escuchados nuestros aportes y no sean afectados. Eso es lo que buscamos, eso es lo importante en estos momentos. Ahora, hay que entender que el gobierno, el Ecuador, el Estado como tal, necesita recursos económicos, y habrá que ver, así como en la casa, si usted necesita recursos, ¿qué hace? Tiene que pedir prestado. Y usted tiene posibilidad de ir al banco, que posiblemente se tarde un poco más en poder ofertarle o poder darle su recurso económico a un interés un poco más bajo, pero tiene que regirse a ciertas obligatoriedades. O puede irse al chulco que le dice, a mí no me interesa saber para qué usted va a necesitar el dinero, yo le doy, a mí me paga. Y me paga porque me paga. Es decir, hay que analizar con qué organismo, con qué gobierno, con quién vamos a trabajar, porque plata se necesita en el país. Así es, plata se necesita. Y eso es lo que vamos a hacer. Es un compromiso nuestro, trabajar por nuestro país. Javier, hoy usted está aquí en Santo Domingo, usted es representante de la CONAICE, de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Costa Ecuatoriana. ¿Cómo están retomando el diálogo? ¿Quiénes nomás van a ser parte de este diálogo, de esta discusión, de este decreto que apoya el tema económico del país? Bueno, dentro de ello la CONAIE, sí, el tema también de la organización FENOCIN, Todos son los suplementados eventualmente. las instituciones, en este caso, en donde va a comprender este diálogo, el Estado, los organismos sociales. Esto no solamente ha sido una lucha de las nacionalidades y pueblos, sino de todo un país que también se ha levantado, porque no estaba de acuerdo con estas medidas tomadas. Y creo que ya desde el día de mañana nosotros vamos a ejercer una hoja de ruta de cómo vamos a trabajar, quiénes son los que van a conformar, porque nosotros somos CONAIE, ¿sí? Y la CONAIE está representada por las regionales. Okay. La CONAICE está representada, la Ecuarunari, y también está representada la CONFENIAE. Dentro de ello hacemos un solo equipo de trabajo como CONAIE. Pero nosotros vamos a recoger las opiniones de varios sectores. Por ello le decía hace un momento, vamos a hacer minga. Eso es lo que se hace en comunidad. Y haciendo minga y participando, buscamos las mejores soluciones. Y esas mingas deben tener tiempo pretorio, ¿no? Porque no vamos a estar permanentemente. No lo vamos a mentir, que de hoy a mañana prácticamente ya saldrá un decreto. Ni de que un año. Como puede ser o como no puede ser, todo depende de voluntad.
¿sí? Todo depende de voluntad. Pero la situación económica que tiene el país es este mes ya necesitamos condiciones. Así es, dentro de ello hay que ir viendo. Por eso digo, tampoco podemos alargarlo, tampoco podemos realizarlo en prácticamente en 3 días, ¿no es cierto? Pero lo importante es que ya nace la voluntad y lo importante también que se restablezca nuevamente en el país a las medidas que tenía anteriormente. Queremos agradecerles esta mañana por habernos acompañado, Javier. Muchas gracias y gracias a toda la ciudadanía. Javier Aguavil, presidente de la CONAICE, de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Costa Ecuatoriana, a propósito de cómo se establece el trabajo y la hoja de ruta para el nuevo decreto y el aporte o la contribución que pueda tener el sector indígena para determinar estas medidas económicas que el Ecuador tiene obligatoriamente que adoptarlas. Continuamos con más información. Fernando nos tiene más detalles.